Inflación el viernes se conoce el nuevo IPC, ¿no? El viernes se conoce el número, viene alto desde ya, veremos si llega a 7. Hablaba recién hace un rato con Fausto Espotorno, le está dando a ellos, a la consultora de Orlando Ferreres, 7,1 y en la ciudad dio eso, así que viene alto. Vamos a repasar, si te parece, ahí tenemos los números. Porfa. La cifra se difunde el viernes. A ver, vamos con rasgo instalado, digo, porque acá hay una indexación permanente, cambian todos los meses. Y fíjate el relevamiento que hizo la consultora LCG, que es la de Guido Lorenzo, dice casi el 50% de la canasta de ellos miden 8.000 productos en 8 cadenas, cambió de precio en la primera semana de marzo. Coincide la consultora EcoGo de Marina Dal Poyetto, casi el 60% de la canasta, 6.000 precios en 4 supermercados, cambió la primera semana y solamente el 1,7 bajó. En las últimas 4 semanas, el porcentaje de productos que retocan sus precios llegó a 73,2. Es decir, tenemos casi una indexación permanente. Van cambiando todos los meses los precios. Pongamos, si tenemos el gráfico de la inflación de los trabajadores, que es la que mide la Universidad Metropolitana, la de Víctor Santamaría, fíjate cómo sube, ¿no? Cómo se acelera en los últimos tiempos. Esto es ritmo anual de inflación. Bien, a marzo estamos en el 104.6. Martín Siracusa es economista. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Estás trabajando en los equipos de Patricia Bullrich? ¿Estoy bien? Así es, sí, estamos trabajando fuertemente. Digo, no te voy a pedir un pronóstico de número, pero ¿qué crees que va a pasar con este IPC que se difunde el viernes? Sin dudas que Argentina hoy está en una situación muy sensible. Hay que evitar que Argentina caiga de la cornisa. Estamos cerca de una hiperinflación, no estamos lejos de una hiperinflación. Nadie quiere que suceda, queremos evitarlo, pero sin dudas que el gobierno lo que tiene que hacer ahora es ordenar la economía. No lo está haciendo, lo tiene que hacer. Si no se viene en el eslogan que pedían antes para Massa, yo diría, se viene un masazo. Es muy importante que el gobierno ordene el tema de la emisión de plata. Y esto hoy creo que hay acuerdo entre todos los economistas. No hay un economista que plantee que el problema inflacionario en Argentina no tiene que ver con la plata que se está emitiendo, que es multimillonaria. El año pasado se emitieron 700.000 millones. Es imposible pensar esa cifra, pero podés empapelar 1.000 canchas de fútbol con billetes. Impactante. Ahora, Martín, digo, muchos decían, Massa vino para hacer el plan llegar. Porque lleguemos, más o menos está diciendo. ¿Se llega? Yo creo que Massa llegó con una idea de ordenar las cosas en la economía y no lo ha hecho. No se llega si se toman medidas de más gasto público. Por ejemplo, cuando hicieron una moratoria para incorporar como 800.000 personas que no tenían los años de aporte, aumentase el gasto público. Incorporaron más planes de AUH, aumenta el gasto público. Año electoral. El año electoral todos sabemos que es un año en donde buscan también generar digamos, plan platita para poner plata en sus votantes. Ahora, lo cierto es que la inflación genera pobreza. Si la inflación del año pasado hubiera sido la mitad de lo que fue, entonces lo que hubiera pasado con la pobreza es que en vez de 39 hoy estaríamos en 28%. Fíjate, cada punto de inflación son 200.000 argentinos que entran en la pobreza. Vos decís que no descartás una hiper. ¿Qué tendría que pasar técnicamente para que eso ocurriera? Es difícil ir a una hiperinflación cuando tenés un cepo fuerte para el dólar. Esa es la barrera que hoy está haciendo que no, porque no hay opción de ir a comprar todos los dólares que el mercado estaría dispuesto a comprar. Ahora, eso es una realidad, pero estamos en un 115% anual. Esto sería hiperinflación en Estados Unidos, sería hiperinflación en Europa, en cualquier país del mundo. Claro, cualquier país normal esto ya es... Lo que pasa es que nosotros los argentinos tenemos picos de inflación tan altos en nuestra historia que no nos sorprende tanto. Pero la verdad es que de un año al otro lo que vos tenías vale la mitad.
¿Y qué es lo que puede llegar a ser Patricia Bullrich si llega al poder? Porque tampoco supongo que será fácil, ¿no? Fácil no es nada. Pero ¿con qué empezarían, digamos? Bueno, yo creo que hay dos programas que hay que tener. Y creo que en esto Patricia tiene muy en claro las cosas. ¿A dónde hay que ir? Que es el programa económico, de cómo vamos a hacer la parte técnica, y hay equipos económicos que están trabajando en cómo reducir el déficit fiscal de la mejor manera posible. Hay gastos del Estado que son inentendibles, gastos del Estado que no se pueden creer. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de la Mujer que gasta más de 54.000 millones por año. Son gastos enormes que no van a la gente, que no llegan, que no hacen que 1 de cada 5 argentinos de clase media, no de clase baja, de clase media hay 1 de cada 5 argentinos que no tiene cloacas. Ustedes antes hablaron del tema cloacas. Entonces, ¿vos te imaginás una persona de clase media que no puede tirar el botón? A mí me parece terrible, y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Y esto tiene que ver justamente con la inflación. Y el otro programa es el político, y eso requiere coraje, eso requiere ir para adelante, tener reglas claras, mantener las reglas claras, cumplir con la palabra. Por eso a mí me parece Patricia la mejor candidata, porque tienen claro cómo hacerlo, conoce muy bien el Estado Nacional, fue ministra 2 veces, conoce muy bien cómo funciona la política, a todos los actores de la política, y no les tiene miedo. Y me parece que eso va a ser fundamental el año que viene, no tener miedo. ¿Por qué no se toca nada? Que se sostiene esto, que los dólares alcanzan así a cuentagotas, con el dólar soja o el dólar qué sé yo qué. ¿Qué perspectiva ves para el próximo gobierno? ¿Con qué pauta inflacionaria llega? ¿Con qué pauta básica llega? Todo depende de lo que haga a partir de ahora el gobierno. Hoy tenemos una inflación, como decían, alrededor del 7% mensual, que es la inflación que tiene Estados Unidos en un año. Estados Unidos que no tocan nada. Siguen emitiendo así. ¿Les alcanzan los dólares para no quedarse sin reservas? ¿Qué ves? Bueno, es que veo que, por ejemplo, tuvimos superávit comercial. Eso significa que exportamos mucho más de lo que importamos. Eso pasó el año pasado. Pero en vez de acumular reservas, se las gastaron. Se las gastaron para poder seguir gastando plata. Bien, gracias por haber venido, Martín. Muchas gracias muy amable, a ustedes. Un placer.